La nueva actualización de Terraria nos dio 5 nuevas mascotas, las que vamos a poder usar de diferentes maneras, desde monturas, armas o minería. Hoy te voy a decir cómo encontrar cada una de estas mascotas llamadas Pals, de la colaboración de Palworld con Terraria, sus funciones y más o menos qué llevar para poder encontrarlas aún más rápido y no perder la cordura mientras las buscas. Todas estas monturas se van a poder conseguir en el pre-hard mode, así que no importa en qué momento veas este video, vamos a ir en orden, pensando en cómo las deberías de encontrar más fácilmente y todo dependiendo de cómo explorar más fácil el mundo. Así que empecemos con la más sencilla, Cativa. Pero ahora en adelante en mi canal se va a conocer como el ajolote. Este pal lo podemos conseguir en una de las orillas del mundo, justo con los duendes exploradores. Lo van a traer amarrado y solo venciendo estos duendes, el ajolotito se pondrá feliz y se transformará en un ítem que podamos recoger. No tenía imágenes exactas de esto, así que uso de referencia del video de Happy Days, que así deberías de encontrarlo. De todas maneras, cuando spawnee este enemigo te vas a dar cuenta por el cambio de música. Además de recomendarte algunas potas de batalla, detector de criaturas y velas de agua, si es que ya venciste a Skeletron. Pero este ajolote tiene un 0.33% de probabilidades de aparecer no solo en el bioma del bosque, en las orillas del mundo, sino en bloques de pasto de jungla y bloques de nieve. Para que aparezca aún más rápido este ajolotito, puedes llenar de cualquiera de estos 3 bloques cualquier orilla de tu mundo, de preferencia el bioma que tengas a la mano. Y para aclarar algo que nadie ha dicho, pero es muy útil, solo puede aparecer de día. Así que también te recomiendo estar echándote un coyotito para que pase más rápido el tiempo. Otro dato totalmente inútil, pero seguro te va a pasar al estar buscando estos pals. El rey slime se te va a invocar de la nada. Igual tiene una probabilidad del 0.33% de aparecer bajo las mismas condiciones que estos pals. Y Dios, cómo moría de dar este dato en algún video. Pero no había nada que lo pudiera relacionar. Una vez que tengamos este pal, podremos invocarlo desde la hotbar, como cualquier arma invocador. Porque sí, este ajolotito es considerado un arma invocador. Podremos reforjarlo para aumentar su daño, ya que es una muy buena arma de inicio. Golpea a melee y es rápido entre los ataques. Su único cambio con otras armas es que no podremos invocar a más de un ajolotito, ni tampoco se estaquea con otras armas de invocador como Abigail, el tigrecito, el dragón, pero sí te consume un slot de invocación, así que tómalo en cuenta. Y lo mejor de esta actualización es que se puede acariciar como todos los pals. Entonces, si tienes todos los pals, pero les falta acariciar a alguno, vayan a su juego y acarícienme. Pero la ría, el ajolotito te va a ayudar a minar los bloques en los que estés picando con una eficiencia de un pico de hierro. Entonces no te va a poder ayudar con bloques que sean más fuertes que su ayuda, como bloques de meteorito u obsidiana. Y tiene una tolerancia de seguir minando algunos bloques, a pesar de que tú pares de unos máximo 6 bloques, mientras no te alejes de él. Prácticamente eso es todo sobre este ajolotito. ¡Ay! Lo mejor de esta madre. Usa los lentes de sol contigo. Lo cual, usar los lentes te da un logro, así que te recomiendo hacértelos. Pasemos con el siguiente pal, que es Foxpark, o mejor conocido como el zorrito. Es la contraparte directa de nuestro ajolote. Entonces, todas las recomendaciones y todas las condiciones de spawn que tiene son las mismas que el ajolotito. Pero aquí en la wiki hay un término que no termino de entender al 100. Cuando intenta aparecer Cativa, hay un 30% de que aparezca este zorrito. No sé muy bien si es al mismo tiempo que el ajolotito, o que hay un 30% de las veces que aparezca algún pal cautivo que sea el zorrito. Así que suerte en conseguir este animal, pero cuando lo hagas valdrá totalmente la pena, por lo menos hasta el hard mode, porque este pal es mucho más fuerte que el ajolote en cuanto a daño y su uso. E igual sigue siendo un arma de invocador, con la mejora de que si haces clic sostenido usando este ítem, se convierte en un lanzallamas de daño constante. Siendo un arma pre-jefes, pues sí, está muy roto. Porque ¿qué arma puedes llevar desde antes de cualquier jefe hasta la muralla de carne? Y tal vez un poquito más con las mejoras de invocador. Y con esto no encontré algo más que agregar a este zorrito, lo cual me parece poco. Entonces, pónganme en los comentarios algún dato más que sepan y que no haya dicho.
Y este zorro no se pone los lentes y lo usas, así que perdió todo mi respeto ahora mismo. Con el siguiente pal es Chillet, un dragoncito que sirve como montura con varias características, como tener tu propio dash, ser bastante rápido. Además que acabo de descubrir que se puede poner en el slot de monturas gracias a este video. Recomendación: si tienen apilado más de un Chillet, para poder equipárselo con el clic derecho, necesita solo ser un Chillet en el slot. Para poder obtenerlo, debemos de encontrar un huevo de dragón en la parte de las cavernas de nuestro mapa. Hasta donde sé, aún no importa el bioma. No me atrevería a decir que son comunes, pero logré encontrar hasta 3 en lo que estaba buscando el fulgor en mi mundo. No deberías de tardar tanto, pero te recomiendo ir a buscarlo con pociones de espiólogo, ya que hace que brille este huevo, y con un detector de metales. Después de ir a buscar a tu huevo, en tu inventario lo vas a poder abrir como una bolsa de jefe y vas a poder tener a Chillet rosa o el azul. Según la wiki oficial, tienen el mismo porcentaje de salirte el rosa o el azul, pero llegamos a la conclusión entre todos que la versión azul salía mucho menos que la rosa, con una equivalencia de 1 a 3. Oficialmente en la wiki hay un 50-50 de que te pueda salir cualquier versión de este Chillet. Extraoficialmente y por datos de mis huevos, sería un drop de un 70% de las veces te va a salir rosa y un 30% de veces azul. Ya sea cual sea que tengas, vas a tener una de las mejores monturas en este juego por las siguientes mejoras que te dan. De base es como si tuvieras una montura de caballo con las mismas ventajas y velocidad, acumulando las mejoras de brincos que tengas y también llegando a 46 millas por hora en la máxima velocidad. Agregando que también tienes un escudo de Cthulhu gratis usando la montura, ya que puedes hacer un dash con ella y hace 32 de daño por invocación. Así que este daño de dash escala con daño de invocación. Y sí, también podrías esquivar daño de embestidas, como el que hace la reina abeja. Y por si no fuera lo suficientemente buena con eso, cuando estás usando la montura, tienes un pequeño buff de daño a tus armas de un 10%. Desde ahora a esta montura le voy a decir el lagartijo, porque no le veo forma de ningún animal a esta madre. Consígalo lo más rápido que puedan, porque si es antes de cualquier jefe, es un regalo prácticamente el jugar con ella. El Dictois, la tortuguita que excava, que todos ya hemos visto desde antes de la actualización. Vamos a poder encontrarlo en el subsuelo del desierto, guardado en su prepuciecito. Lo puedes encontrar de la misma manera que el huevo de dragón, a base de pociones de espeólogo y detector de metales. Debo aclarar que extraoficialmente igual detectamos que dependiendo de tu mundo es la cantidad de tortugas que pueden aparecerte. Porque en mi mundo, siendo un mundo chico, pues lo peiné de arriba abajo y no encontré nada. Así que si no lo encuentras rápido, por ahora te puedo recomendar crearte otro mundo directamente. Una vez que lo tengamos, vas a poder invocarlo y con el clic izquierdo le das la señal para minar y con el otro para recogerlo. Con un alcance de 3×3 para minar, es una de las mejores opciones para minar en automático hasta cierto punto, ya que lo puedes dejar haciendo el agujero que quieras y tú te vas por ahí en tu mundo, pero va a seguir hasta encontrar un bloque con el que no pueda minar. Para que te hagas una idea de qué puede minar o no, es como si tuvieras un pico de hierro o plomo, casualmente como el ajolotito. Y por si te lo preguntas, él no consume slots de invocación, por si había quedado ambiguo eso. Hay un último dato que me envió el Slime Terrariano, que es un bug que hay en el ejército antiguo, en donde podemos romper bloques con esta tortuguita y mandar el cristal hasta el infierno si queremos. La verdad no le veo mucha utilidad, pero está chistoso el bug, así que muchas gracias. Y también por si quieren ver su video, que tiene datos también muy interesantes sobre todos los pals, te recomendaría ir a verlo. Y la verdad, de esta tortuguita no pude averiguar más, ni en el juego, ni en la wiki, ya que es el único pal que no pude usarlo mucho tiempo, porque hijo de su perra madre, no me salió en mi mundo naturalmente. Pero si ustedes encuentran algo más sobre este mugroso, déjenmelo saber en los comentarios para que todo el mundo se entere. Pues gente, esta fue mi tarea de final de semestre. Una disculpa por si tardé en sacar en videos de esta actualización,
pero creo que esta vez quiero hacer las cosas bien y no sacar videos con información a medias, como ya lo hice en la última actualización del juego. Y también, como tengo muchas ideas pendientes, ahora los miembros del canal van a poder votar por el siguiente video. Ya está abierta la votación, entonces vayan a la parte de publicaciones del canal para que decidan qué video es el que quieren ver la siguiente semana. Yo me despido, gente, muchas gracias por ver el video, los amo y bye.